Venga, Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Última actualización publicada el 1 del 4 del 2020. Estamos en el título 10, régimen de organización de los municipios de gran población. Capítulo 3, gestión económico-financiera. Artículo 135. Órgano de gestión tributaria. 1. Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, se habilita al Pleno de los ayuntamientos de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración tributaria local le atribuye la legislación tributaria. 2. Corresponderán a este órgano de gestión tributaria al menos las siguientes competencias. A. La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales. B. La recaudación en periodo ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del ayuntamiento. C. La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida. D. El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo al sistema tributario municipal. E. La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del ayuntamiento. F. El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios. 3. En el caso de que el Pleno haga uso de la habilitación prevista en el apartado 1, la función de recaudación y su titular quedarán adscritos a este órgano, quedando sin efecto lo dispuesto en el artículo 134.1 en lo que respecta a la función de recaudación. Entonces, 3. En el caso de que el Pleno haga uso de la habilitación prevista en el apartado 1. El apartado 1 decía, para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, se habilita al Pleno de los ayuntamientos de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración tributaria local le atribuye la legislación tributaria. Bien, pues en el caso de que el Pleno haga uso de esta habilitación, la función de recaudación y su titular quedarán adscritos a este órgano, quedando sin efecto lo dispuesto en el artículo 134.1 en lo que respecta a la función de recaudación. El 134.1 decía: las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación serán ejercidas por el órgano u órganos que se determinen en el Reglamento Orgánico Municipal. Bien, seguimos. Artículo 136. Órgano responsable del control y de la fiscalización interna. 1. La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de Intervención General Municipal. 2. La Intervención General Municipal ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 3. Su titular será nombrado entre funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Artículo 137. Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones. A.
el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. B. El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. C. En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia. 2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella solo cabrá la interposición del recurso contencioso administrativo. 3. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1A el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales. Contra la resolución, en su caso del dictado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo. Bien, el recurso de reposición al que se refiere aquí en este párrafo 3, que dice el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, está derogada. La actual ley sería el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que tuvo su última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Y en el actual Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo coincide también con el artículo 14 y se titula Revisión de actos en vía administrativa. Seguimos. Punto 4. Estará constituido por un número impar de miembros con un mínimo de 3, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas. A petición propia. B, cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento. C, cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso. D, cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave. Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá en todos sus aspectos por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del Ayuntamiento. 5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones, se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo, en todo caso, con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano. 6. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos del Estado. Bien, entonces en este artículo 137, órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, en su punto 3, por el punto 1.3, en el punto 3 dice, no obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1A. El apartado 1A decía 1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones. A. El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. Bien, pues el
Punto 3 dice, no obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1A el recurso de reposición, regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, contra la resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económica administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo. Bien, pues nos vamos al actual Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con su última actualización publicada el 31 del 12 del 2020, y su artículo 14 se titula Revisión de actos en vía administrativa. Y lo leemos. 1. Respecto de... Perdón. 1. Respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en los párrafos siguientes. A. La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria. B. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme. Los actos dictados en materia de gestión de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales también estarán sometidos a los procedimientos especiales de revisión conforme a lo previsto en este apartado. 2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula. A. Objeto y naturaleza. Son impugnables mediante el presente recurso de reposición todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. En tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa. B. Competencia para resolver. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado. C. Plazo de interposición. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita, o al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago. D. Legitimación. Podrán interponer el recurso de reposición, primero, los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate. Segundo, cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. E. Representación y dirección técnica. Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador. F. Iniciación. El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos. Primero, las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número de documento nacional de identidad o del código identificador. Segundo, el órgano ante quien se formula el recurso. Tercero, el acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos relativos a aquel que se consideren convenientes. Cuarto, el domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. Quinto, el lugar y la fecha de interposición del recurso. En el escrito
de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita. Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con el párrafo I latina siguiente. G. Puesta de manifiesto del expediente. Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso. La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad de su jefe, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran. H. Presentación del recurso. El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna, o en su defecto en las dependencias u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Que esta sería esta ley, la 3092 del 26 de noviembre, ya está derogada. La actual ley sería la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo sería el artículo 16, registros. Seguimos, vamos por la letra I latina. I latina, suspensión del acto impugnado. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o de derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria. No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aplicando lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2244/1979 de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico administrativo, y en el Real Decreto 391/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes especialidades. Primero, en todo caso, será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la entidad local que dictó el acto. Segundo, las resoluciones desestimatorias de la suspensión solo serán susceptibles de impugnación en vía contenciosa administrativa. Tercero, cuando se interponga recurso contencioso administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión. J. Otros interesados. Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se le comunicará la interposición del recurso para que, en el plazo de 5 días, aleguen lo que a su derecho convenga. K. Extensión de la revisión. La revisión somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de 5 días para formular alegaciones. L. Resolución del recurso. El recurso será resuelto en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los párrafos J y K anteriores. La J era otros interesados, que decía: si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de 5 días aleguen lo que a su derecho convenga.
Y la K, extensión de la revisión. La revisión somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Bien, pues la letra L decía resolución del recurso. El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los párrafos J y K anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados. El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo. La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso. M. Forma y contenido de la resolución. La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita. Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado. N. Notificación y comunicación de la resolución. La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de 10 días desde que aquella se produzca. Ñ. Impugnación de la resolución. Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso administrativo. Todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. Vale. Bien, pues aquí lo dejamos. Ánimo.